¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Me escuchan bien? Hola. ¿Me escuchas? Sí, sí, se escucha todo claro. Sí, se Ya, escucha. gracias, gracias. Sí, pensé que no se me escuchaba. A ver, hoy día vamos a hacer primero un ejercicio de teoría de errores. Y si nos alcanza el tiempo, vamos a hacer el tema de brújula, ya para adelantar justamente lo que tienen que hacer en el campo de este día viernes. De la misma forma, como me han preguntado hace rato en el chat, sí, todas las clases son grabadas, las grabo y las subo a lo que es el canal de YouTube. Y las paso tras que termine de cargar el archivo, yo se los comparto, no me hago problema de eso. Ya. Chun, logran ver todos mi pantalla, ¿no? Sí, sí, auxilio. Ya, gracias. Ya como les dije, hoy día vamos a hacer lo que es teoría de errores. Con el ingeniero ya llevaron toda la parte teórica de este tema y también hicieron un ejercicio, ¿no? Y es lo que corresponde ahora. Pero más que todo, estas diapositivas que les voy a presentar ahora son justamente para explicarles más o menos cuál es el proceso que se realiza para obtener todos los datos para el tema de mínimos cuadrados, que es lo que han hecho con Inge la semana pasada, ¿ya? Lo primero que se hace para este método es justamente calcular lo que es la media y la desviación estándar, ¿ya? Si todos están con su calculadora ahorita, pueden hacer la prueba. Y lo primero que se hace es entrar a lo que es modo o mode en algunas calculadoras. Entran a lo que es mode y les sale justamente esa ventanita, ¿no? Son 8 opciones que ustedes pueden usar. Y entre ellas, la tercera es la que vamos a usar justamente para este tema, ¿ya? La opción 3 que es justamente stat, y lo cual les bota a la siguiente pantalla de la misma forma con 8 opciones, donde la primera es trabajar con una variable, la opción 2 ya es para trabajar con ecuaciones cuadráticas, no, la 3 es con cuadráticas, la 2 es para ecuaciones lineales, logaritmos, funciones exponenciales y demás, ¿ya? Lo que vamos a usar para hacer la media y la desviación estándar es justamente la de una variable, la opción 1 en este caso, donde una vez ustedes ingresan a la opción 1, lo que les corresponde es justamente llenar todos los datos con los cuales están trabajando, más o menos como su trabajo de campo. Ustedes ya tienen el Excel que han llenado por grupos con todas las medidas correspondientes. Entonces, en esta parte se coloca todos esos datos, todas las variables, ¿ya? Una vez que se coloca, o se anota, la forma de llenado en este caso es colocar un dato y apretar igual. Apretan igual y les va a saltar al segundo dato. Esperen un cachito. Ya. Y así se van llenando todos los datos correspondientes hasta tener el total de los datos. En algunos casos, supongamos, un ejercicio que tenemos más adelante son 11 o 12 datos, si no me equivoco. Se llenan todos esos datos y se presiona la tecla AC, o sea, se salen por completo, ¿ya? Luego lo que ustedes hacen es presionar la tecla Shift, justamente la que está al lado izquierdo en sus calculadoras, Shift y la tecla 1. Y ahí les va a botar el tipo de variables o todos los datos con los cuales trabajan en la opción stat, que es en la que estamos trabajando para calcular la media y la desviación estándar. Tienen esta ventanita, que es justamente el tipo, los datos, la suma de los datos, variable, distribución, mínimos máximos. Entonces, lo que nosotros necesitamos o requerimos en este caso es justamente trabajar con la opción 4, que son justamente las variables que nosotros necesitamos. Una vez que ustedes entran a la opción 4, tienen 4 opciones dentro de esa, ¿no? En la opción 1 es justamente n. N es el número de datos que ustedes han ingresado. Si han colocado 13 datos, ustedes entrando al 1, les va a dar la calculadora justamente 13, ¿ya? La opción 2 es la media. La opción 3 y 4 son las desviaciones estándar, ¿ya? Hay dos tipos de desviación estándar. Una de ellas es la poblacional, que es la opción 3, y la muestral, que es justamente la 4.
¿no? Tienen diferentes usos y eso más que todo en la materia de estadística, si algunos ya han llevado o están llevando, van a poder conocer justamente a qué se refiere con lo poblacional o lo muestral. En este caso nosotros vamos a trabajar con lo que es la desviación estándar muestral. Estamos trabajando con datos que son como muestras, se podría decir en este caso, ¿ya? Eso es todo lo que corresponde a lo que es en la calculadora, ¿no? Lo que necesitamos saber nosotros es la media y la desviación estándar. Esos dos datos son realmente importantes para realizar lo que es todo el proceso del método de los mínimos cuadrados. Aquí tengo un ejercicio que dice lo siguiente. Para la construcción de un terreno se desea saber la longitud exacta de toda la parte frontal del terreno, de todo el frontis del terreno. Por lo tanto, se realizaron varias o muchas mediciones, como dice acá, y se obtuvieron las siguientes medidas, ¿no? Tenemos en este caso 8 lecturas, ¿ya? Y en este caso, estas lecturas, tal y como ustedes han realizado su trabajo, pueden haberlo hecho con wincha, pueden haberlo hecho con flexómetro, con regla, pueden haberlo hecho con un distanciómetro láser. Y por último, lo que les hicimos hacer el viernes pasado, cuando ustedes trabajaron con el tema de los pies, ¿no? Fueron lanzando pies. Entonces, estos 8 datos son como los datos que ustedes han levantado el día viernes, ¿ya? ¿Qué es lo que corresponde? Calcular la media. Aquí ya explica paso a paso cómo se calcula la media, ¿no? Ustedes saben que la media es la sumatoria de todos los datos obtenidos dividido entre la cantidad de los datos. Para este ejercicio, sumando todos los datos, nos da un valor de 122.593 metros y la cantidad de los datos son 8, ¿no? Eran 8 lecturas las que teníamos. Por lo tanto, haciendo una división en este caso, tenemos 15.324 metros, que sería nuestra media. Esto lo pueden corroborar, chicos. Pueden hacer, ahorita corrobórenlo con sus calculadoras, aplicando lo que es justamente todo eso de acá, ¿ya? Aplicar el procedimiento que les expliqué con la calculadora, ¿ya? Les dejo aquí los 8 datos y el primero que tenga me lo avisa, ¿ya? Me avisa cuánto le sale la media. Sí, eso da la media, 15,324. 324, es el mismo dato, ¿verdad? Esto, Sí, ya, listo, muchas gracias. Más que todo esto lo hago para corroborar y que tal vez al momento de hacer las diapositivas no me haya equivocado yo, ¿ya? Ahora, resolviendo el ejercicio por dispersión tenemos justamente lo que hicieron ustedes con el INGE, pero el INGE lo hizo de otra forma, ¿no? Lo hizo de una forma, a ver, de un cachito, medio chueco me va a salir. No, 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 no. Con el Inge lo hicieron de la forma echada, ¿no? Vino de esta forma, donde, si no me equivoco, el Inge anota acá lo que es el error residual y acá va a estar el error residual al cuadrado, ¿no? Los números de datos 1, 2, 3, 4, ¿no? Es lo mismo que está aquí, solo que aquí en esta diapositiva está en sentido vertical. Lo que hizo el Inge está en sentido horizontal, ¿ya? Pero es lo mismo. Voy a borrar esto. ¿Qué es lo que se hace en este caso? Tenemos nuestra primera lectura, L1. La primera medida es justamente 15.358 metros. El error residual en este caso es la media menos la medida. Si nosotros restamos justamente 15.324 menos 15.358 nos da un valor negativo de 0.034. Eso, elevándolo al cuadrado, permítame un cachito. Voy a tratar de buscar la calculadora si es que la tengo instalada.
Sí, creo que está instalada. Creo que sí. Si no está instalada, estoy fregado. No, no es la calco. Con la calculadora normal vamos a trabajar y para la siguiente clase voy a instalar la HP. Ya, lo que les decía, voy a hacer el primero y luego ustedes corroboran los siguientes datos. Primero voy a hacer lo que es hasta acá, hasta el final. 15.324, que es justamente la media, menos 15.358. Eso nos da el valor de 0.034 negativo, ¿no? Si eso lo elevamos al cuadrado, negativo al cuadrado siempre va a ser positivo. Y si trabajamos con tres decimales, tendríamos el 0.001, ¿no? Y es justamente el dato que está acá, ¿no? En los siguientes, L2, L3, L4, L5, L6, L7 y L8 se ha aplicado el mismo procedimiento, ¿ya? Vamos a corroborar directamente los cuadrados. 0.113 al cuadrado, 0.0127. Este 7 pasa a redondear al 2 y se convierte en 13, ¿no? 0.013. El siguiente, 0.101 elevado al cuadrado, 0.010. El siguiente, 0.008 elevado al cuadrado, 0.00064. Y en este caso solamente el 6, porque el 4 ya es un valor realmente pequeño. Para la lectura 5, 0.301 elevado al cuadrado, 0.091. Este 6 pasa a redondear al 0 hacia 1. Y los siguientes se tienen esos datos, ¿ya? ¿Qué es lo que se hace al final? Se saca una sumatoria de todos los errores al cuadrado. Haciendo una sumatoria nos da un total de 0.359. El método de mínimos cuadrados en sí nos debería dar un dato donde la sumatoria de errores al cuadrado tienda hacia 0, ¿ya? Y en este caso, trabajando con los 8 valores, nuestra sumatoria de errores al cuadrado es 0.359, que es más grande que 0, ¿no? Entonces, aquí es lo que se debe hacer justamente la eliminación de datos, eliminar menos del 50% de los datos. Aquí yo tengo 8 medidas. Para trabajar, o sea, para eliminar, si elimino 4 datos, estoy eliminando justamente el 50%. Y eso está mal. Entonces yo voy a eliminar 3 datos de estos 8 y voy a trabajar solamente con 5. ¿Ya? Antes de ello. La gráfica que se les pide igual en su informe de campo tiene que ser similar a esta. ¿Ya? ¿A qué se refiere? Tenemos la cantidad de muestras o datos y tenemos las medidas correspondientes. Lo que tenemos que hacer primeramente es ubicar para cada dato dónde se encuentra exactamente la medida correspondiente que se ha calculado. Y lo mismo tienen que hacer ustedes en su informe, ¿ya? Sacan la media y dibujan una recta que represente justamente la media. Para en este caso, con los 8 datos será 15.324 metros. La desviación estándar sale 0.226, más menos. ¿Por qué es más menos? Porque esta desviación estándar trabaja justamente tanto por encima como por debajo de la media, ¿no? ¿Para qué nos sirve esta desviación estándar? Para ver gráficamente qué puntos son los más alejados a la media, los que pasan o los que se exceden de los límites que nos está planteando la desviación estándar. Son los datos que nos están dando mayor error. Si eliminamos nosotros estos 3 datos, este de acá que es la lectura 7, la lectura 5 y la lectura 8, nuestra sumatoria de errores al cuadrado va a tender mucho más a 0. ¿Ya? Y eso está en la siguiente diapositiva. Cuando eliminamos los datos menos del 50%, como les dije hace rato, vamos a eliminar L5, L7 y L8. ¿Ya?
Eliminando esos tres datos, solamente nos vamos a quedar con 5 lecturas. Volvemos a sacar una nueva media. Y en este caso es la sumatoria, como les dije hace rato, de todos los datos con los cuales yo voy a trabajar, dividido entre el número de datos que yo tengo, entre 5 en este caso. Nos da un valor de 15.347 metros. Hace rato nuestra media era 15.324 y está con 0.23 de más. ¿Vale? Trabajando con esta nueva media, calculamos nuevamente los errores. Tanto para esta lectura ya no se considera, la lectura 7 tampoco y la lectura 8 tampoco ya no se considera. ¿Ya? Entonces, nuestros nuevos errores al cuadrado son justamente esos de acá y vamos a corroborar el primero y corroborar los errores al cuadrado. 15.347 menos la media, 15.358, lo cual nos da negativo 0.011. ¿Ya? Elevándolo al cuadrado este dato nos da 0.0001. Este dato está bien, por lo tanto, cambiar el colorcito. El primero está bien, 0.09 elevado al cuadrado, 0.0081, que en este caso se mantiene en 0.08. 0.124 elevado al cuadrado, 0.015, 0.015 elevado al cuadrado, 0.000225, por lo cual solamente aquí he anotado 0.0002. Y el último, 0.04 elevado al cuadrado, lo cual nos da 0.0016. Y redondeándolo, se adoptó este dato de 0.02. Aplicando la sumatoria de errores con los datos que yo tengo acá, 0.001 más 0.008 más 0.015 más 0.0002 más 0.002. Nos da un valor de 0.0253. Directamente acá anoté con 3 decimales. Y justamente nuestra sumatoria de errores al cuadrado ahora tiende más a lo que es 0. Si se acuerdan, hace rato nos daba un valor de 0.359. Eliminando esos tres datitos, estos de acá, el 7, el 5 y el 8, es que nosotros tenemos mayor precisión, mayor exactitud en cuanto a la sumatoria de errores al cuadrado, ¿no? Y en eso consiste justamente este método, donde se vuelve a hacer lo que es justamente una gráfica con los datos eliminados, en este caso ya solamente con los 5. Se saca la desviación estándar, que en este caso ya varía igual, porque nuestra desviación estándar trabajando con estos 5 datos va a ser 0.08. Anteriormente era 0.226. ¿No? Teniendo esa desviación estándar, nosotros tenemos un dato que se aleja, que es justamente el 3. Pero ya no podemos eliminar más, entonces mantenemos esos datos. Y nuestra medida, o sea, para el ejercicio, nos pedía conocer justamente la longitud real, se podría decir, de lo que es el frontis de un terreno. Entonces la longitud en este caso es nuestro valor de la media, que es 15.347. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Se ha entendido lo que es este método mínimos cuadrados? Si esa gráfica tiene escala, leyenda, todas esas cosas o no. No, no tiene leyenda. Cajetín tampoco les voy a pedir en este informe, en esta gráfica, no, no amerita. Lo que sí tienen que cuidar es bien el tema de la escala acá, en lo que son los datos, las medidas que ustedes van a tener. ¿Por qué tienen que tener mucho cuidado? Porque son datos que se aproximan más o menos a lo que ustedes han medido. ¿Ya? En lo que es la parte horizontal, donde están los datos, las muestras o los datos, número de datos,
Eh, pueden hacerlo con la distancia que ustedes gusten, no cumpliendo siempre que la escala sea la misma, ¿no? Porque para Maya UTM ustedes tenían que aplicar la misma escala, pero en este caso no es necesario. Tengan una medida, una escala exacta para los datos, para las mediciones, mejor dicho, y para el número de datos ustedes ven más o menos cada cuánto lo van a colocar esos datos, porque son muchos los datos que tienen ustedes, ¿no? Entonces, para que les entren toditos, tengan cuidado en ese sentido, ¿ya? Ya está bien, gracias, Auxi. Listo. ¿Alguna otra consulta, duda tal vez sobre este método? Opción a consultar. En el 7.2 de donde dice gráfica cartesiana de dispersión de puntos, eso tenemos que hacer lo que hizo usted, o sea, lo que está mostrando ahorita, Exacto. Esta es la de gráfica. todos los puntos con la media, con eso. Exacto. Y ya. Y en el 7.3 es gráfica cartesiana de dispersión de puntos cuando ya los valores ya lo vamos Cuando ya a están eliminar. eliminando, Eso ya cuando esos puntos, ¿sí? sí, por ejemplo, en acá has eliminado los 3 puntos y ya hay que hacer otra nueva gráfica ya con los valores eliminados. Exacto. Van a tener una gráfica cartesiana, así como en este caso, ¿no? Para este ejercicio que eran 8 datos, se tiene una gráfica cartesiana con los 8 datos. Aquí está. Eh, Aquí está, son 8 datos, ¿no? Ya cuando hacemos el procedimiento de eliminar menos del 50%, también realizamos otra gráfica. En este caso, en este ejercicio, al final hemos quedado solamente con 5 datos. Entonces, con estos 5 datos se vuelve a levantar otra gráfica, ¿no? Son las dos gráficas que se les pide en la guía de informe. No, me equivoco. A ver. Ya. Si se dan cuenta, a ver, vamos por partes. Toda la guía del informe es lo siguiente. Hasta el punto 2 es casi el mismo procedimiento que del anterior informe. Materiales utilizados también, ustedes han visto qué materiales han utilizado y esos los van a colocar. Procedimiento de campo, cómo es que han trabajado el día del campo. En el marco teórico, como saben ustedes, es un poco de investigación. Eh, la parte teórica, ¿ya? Definición, tipos de errores, la diferencia entre precisión y exactitud más que todo, ¿ya? Porque lo importante de ese tema es que ustedes tengan conocimiento a qué se refiere con la precisión y a qué se refiere con la exactitud. El INGE ya les voy a explicar, pero es mucho mejor siempre que ustedes investiguen algo y amplíen un poco más su conocimiento, ¿ya? Ahora, este tema de tolerancia angular y lineal en mediciones topográficas es un poco ya entrando a lo que es el siguiente tema que nosotros vamos a trabajar, el tema de las tolerancias angulares, tolerancias lineales en las mediciones topográficas, es justamente un plus que ustedes tienen que conocerlo, tienen que tratar de investigar desde ya, porque ya desde el siguiente trabajo de campo que hagamos vamos a empezar con ese tema de las tolerancias angulares y las tolerancias lineales, porque se presenta siempre un grado de exactitud de acuerdo al equipo con el cual ustedes vayan a trabajar, ¿ya? En el marco práctico es el cálculo de la media, ¿ya? Que acabamos de ver hace un momento atrás. Cálculo de la desviación estándar, de la misma forma, vimos un momento atrás. Cálculo del error residual es la resta entre el dato que ustedes tienen menos, o mejor dicho, la media menos el dato que ustedes tienen, ¿no? Luego, el error residual al cuadrático es el punto anterior, solamente elevándolo al cuadrado. Es más o menos como la tabla que han hecho con el ingeniero. Aquí lo que aumenta es justamente esto de acá, los errores al 50, al 90 y al 95%, los intervalos de confianza. Luego viene justamente la eliminación de las equivocaciones, los valores más alejados, es eliminando ya los datos. Y tenemos justamente un nuevo error residual y un nuevo error residual al cuadrado, ¿no? Es justamente ya eliminando los pasos, lo que acabamos de hacer.
Lo único que no hicimos es justamente esto de acá, los errores que son al 50, al 90 y al 95%. ¿A qué se refiere con estos errores al 50, al 90 y al 95%? ¿Y a qué se refieren con los intervalos de confianza? Permítanme abrir una planillita. Esto de acá. ¿Qué pasó con mi compu? Está un poco lento. Es la última clase que hemos pasado, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué es lo que sucede con el tema de, más que todo este procedimiento del método de mínimos cuadrados, todo lo que hemos hecho ahorita, va referido a lo que es el tema de estadística, ¿ya? Por eso les decía, los que han tomado estadística tienen un poco más clara la figura, pero ¿a qué se refiere con las equivocaciones? Normalmente tenemos un intervalo de confianza según la campana de Gauss. ¿A qué hace referencia la campana de Gauss? Hace referencia a lo siguiente, va a salir un poco chueco. En la parte central tenemos esta de acá. Es una sola línea y la voy a borrar después algunos segmentos. En sí ese sería el eje de la campana de Gauss, donde nuestros valores acá se encuentran en 0. Y acá tenemos nosotros un límite. Esto nunca va a llegar a chocar con el 0 aquí abajo, ¿ya? Vamos a tener un límite de datos, donde aquí vamos a tener el más 2. Y en este otro extremo vamos a tener el menos 2, ¿ya? Ahora, los intervalos de confianza son justamente los valores que están más cerca a la media. Esta línea roja representa justamente lo que es la media. Y los intervalos de confianza que se piden normalmente en ese tema de estadística son justamente al 50%. Ahora, los valores al 50%, ustedes los tienen acá, el tipo de errores, ¿no? Los errores, error al 50% me dice que es más o menos 6.745, perdón. Entonces, según la campana de Gauss, por aquí voy a tener el menos 1, por aquí voy a tener el más 1, y el 0.6745 va a estar más o menos a esta altura. Claro, cheque chueco. Disculpa el pulso, con el mouse no es bueno. No, sigue saliendo mal. Ya, digamos que está por ahí y ya está por acá. ¿Ya? Todos los datos que nosotros tengamos dentro de este rango van a ser datos que van a tener un intervalo de confianza al 50%. ¿Ya? Aquí se encuentra el 0.6745. Ahí está. Aquí arriba el impulso. Y de acá igual. Es el mismo dato, ¿no? Este es más o menos. Ahora, ¿qué nos sigue? Nos sigue justamente el error al 90%. ¿Cuál es la fórmula? Me dice que es justamente 1.6449. Entonces el 1.6449 ya se va a encontrar más o menos a esta altura y a esta altura. Entonces todos los datos que yo tenga dentro de este rango azul que estoy colocando, van a ser datos que se encuentren en una precisión al 90%, considerando que ese va a ser su intervalo de confianza. Y los errores al 95%, si ustedes se fijan acá, me dice que ya es 1.6745.
9.599. 1.9599 va a encontrar casi en este rango. Entonces, ese va a ser el intervalo de confianza al 95%. ¿Ya? Estos límites que yo tengo a los extremos de menos 2 y más 2 son justamente los límites que me proporciona la desviación estándar. ¿Ya? Normalmente se la coloca así, pero por el tema de la calculadora también se la puede denotar de esta forma para la desviación estándar muestral. ¿Ya? ¿Y en qué se aplica esto? Esto se aplica justamente igual acá. Estos límites que yo tengo con la desviación estándar, tanto superior como inferior, la de color verde, tengo yo acá mi intervalo de confianza al 50%. No, y eso es más pequeño. Estoy excediendo. Eso es 0.6, ¿no? Espera, chueco. Espero que me salga bien. Ya, más o menos. Aquí de la misma forma, 0.6. Todos los datos que yo tengo dentro de acá se encuentran en ese intervalo de confianza al 50%. Es que son más precisos, en este caso, en cuanto al valor que yo tengo a la media. Los datos que yo voy a tener justamente para un error al 90%, ya me dice que están a 1.6 y algo, no me acuerdo bien ahorita el dato, pero más o menos están en este límite, ¿no? Entonces, todos los datos que se encuentren en este rango van a ser los datos que se encuentren en un intervalo de confianza al 90%. Y aquellos datos que se encuentren en este otro extremo, y eso, un poco más arriba debería ser, casi pegada a la línea, ahí y acá, todos los datos que yo tenga en este rango, este de aquí abajo más es, ya me salió feo mi gráfica. Todos los datos que se encuentran en ese rango rojo son justamente los datos que van a tener un intervalo de confianza al 95%. ¿Ya? ¿Se entendió esa parte de los intervalos de confianza y cómo sacar justamente esos datos? Solamente la forma. El error que ustedes van a presentar al 50% es más o menos 0.6745 multiplicado por la desviación estándar. El intervalo de confianza va a ser la media más o menos el dato que ustedes llegan a obtener acá. ¿Ya? Es solamente eso lo que tienen que aplicar ustedes en su informe. ¿Ya? Lo que es el 90%, igual, sacan un error al 90% cumpliendo con esta fórmula que es 1.6449 multiplicado por la desviación estándar y el dato que ustedes obtengan le suman y le restan a lo que es la media y tienen los datos de los intervalos de confianza al 90%. Y de la misma forma para lo que son el intervalo de confianza al 95%. ¿Ya? ¿Se ha entendido cómo tienen que hacer esa parte? Sí, y eso de la desviación estándar, eso va a ser ya desviación estándar ya exacto, ya eliminando ya los puntos y ya acercándonos a cero, ¿no? Y van a ser solamente para todos los datos. ¿Ya? Intervalos de confianza para cuando han llenado todos los datos. Vamos a seguir este orden. Primero, o sea, todo el marco práctico va a ser en dos partes. Aquí están diferentes puntos, son nueve puntos, ¿no? Que tienen que hacer. Hasta la planilla resumen, en este caso. Pero ustedes solamente van a calcular lo que son los errores al 50, al 90 y al 95%, más los intervalos de confianza igual al 50, al 90 y al 95%, solamente para todos los datos con los cuales han trabajado. ¿Ya? Hacen eso, pasan a hacer la eliminación de menos del 50% de los datos y al hacer esa eliminación solamente van a llegar hasta el error residual cuadrático sacando su sumatoria
y haciendo su gráfica cartesiana con la dispersión de puntos, ¿ya? Ah, ya, está bien. Listo. Toda la parte del marco práctico se ha entendido, ¿no ve ahora? ¿O hay alguna otra duda más que tengan? Sí, una consulta. Dime. ¿La desviación estándar puede ser mayor a cero? En algunos casos sí. Tal vez en el caso de ustedes sí les dé más grande les dé una desviación estándar que tenga hasta 10 puntos, más o menos 10.500 algo. ¿A qué se va la Sí, más o desviación menos estándar? La desviación estándar, en ese ¿a qué sentido. se va? Se va justamente al tema de los datos, ¿ya? Es por cómo ustedes han obtenido los datos. Si se dan cuenta acá, yo tenía unos datos que estaban un poco más dispersos. Mira, solamente son 3 datos que están dispersos, pasando mi desviación estándar. Y en este caso mi desviación estándar era 0.226. Y efectivamente en las medidas que ustedes han hecho, ha habido datos que han variado hasta con 10 metros, ¿no ve? Y eso, ¿a qué se debe? O sea, yo les pregunto a ustedes ahorita, ¿a qué se debe que haya habido esa variación de tantos metros? ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Nadie tiene la respuesta, chicos? ¿A qué se debe esa variación de tantos metros? Al mal uso del instrumento. Ujú, exacto, es mal uso del instrumento en este caso, ¿no? Es justamente lo que pasó con su trabajo de ustedes, porque vamos a revisar aquí los datos y efectivamente va a haber algunos grupos que sí tienen datos muy dispersos y eso se debe a que han hecho un mal levantamiento. Por lo tanto, correspondería o debería en este caso hacerse lo que es nuevamente un trabajo de campo. Pero no van a querer hacer el trabajo de campo de nuevo. A ver, aquí estás. Aquí, por ejemplo, miren, entrando al primer grupo, los rezagados. De Jairo, la medida es 119. O sea, vean esa diferencia, son 80 metros de diferencia, considerando los 3 primeros datos que ha colocado su grupo. ¿No ve? Luego, aquí ya tienen variación de 4 metros, 2 metros, 3 metros, 3 metros. Aquí un metro, considerando un 199 como más o menos un aproximado ya, porque no tengo yo ahorita el dato exacto. Según este grupo, más o menos su media de este grupito era 199. Luego cambia a 200 y algo. De ese otro grupo que se edifica, tiene valores de desde 213, que es su máximo, hasta 196,64. ¿Ves? Es una variación de 17 metros aproximadamente. Ahora, para este otro grupo, los guardianes del teodolito. Desde su máximo de este grupo, 199.96. Y su mínimo es 195.5. O sea, son 4 metros con 46 centímetros. La diferencia que hay solamente en este grupo, con estos datos pequeños. Los Vengadores, su mínimo es 172 y su máximo es 186. O sea, son 14 metros de variación solamente en este grupo. Los Vengadores de la topografía, su mínimo es 197.1 y su máximo son 203 metros. O sea, son casi 6 metros acá. Cibeles de la misma forma, ¿no? Si se dan cuenta aquí, en las medidas que han sacado, han hecho mal. La diferencia tal vez que podrían haber sacado midiendo
Sí, porque los auxiliares ese ya les han explicado por dónde tienen que ir. Debería haber sido máximo entre un margen de 1 metro. Pero usted se fija, acá hay variación en un grupo de 80 metros, en otros grupos de 13, en otro de 7. Entonces, eso hace y eso genera que justamente su desviación estándar se dispare, o sea, salgan valores grandes. No me sorprendería que con estos datos le salga desviación estándar arriba de 15 antes de eliminar los datos, ¿no? Porque cuando eliminen los datos ya tienen que reducir. Efectivamente, en este trabajo, con estos datos que ustedes tienen ahorita, no les va a dar un valor a cero, no les va a tender a cero, porque cuando hagan ustedes la sumatoria de errores al cuadrado, les va a dar un valor de más de 4 o 5 metros, por lo menos, o no, no son metros, una sumatoria de errores al cuadrado entre 4 a 5. No les va a dar y no les va a tender en este caso a lo que es cero, que debería haber sido en este caso, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿O quieren que volvamos a hacer ese trabajo de campo? Sí, una pregunta. Dime. Ese dato de 119, lo vamos a mantener porque, no sé, pienso que se ha equivocado incluso al anotar porque es una diferencia muy, muy grande con el resto. Son 80 metros. Es que si ahorita les digo cambien, no va a dar porque algunos ya han hecho. Si les digo cambien, los grupos que ya han hecho con esos datos que están anotados ahí, me van a decir, no, yo ya trabajo con esto, así que no va a dar. O sea, ya es tarde ahorita para cambiar. ¿Ya? Entonces, trabajen con los datos que se tienen ahora y ni modo. Va a ser la única, la primera y la última vez que voy a aceptar un error tan grande, ¿ya? En los siguientes trabajos de campo, cuando ustedes tengan errores así que sean notorios, se va a tener que volver a hacer el trabajo de campo, ¿ya? Eso considérenlo para los siguientes trabajos de campo, porque ahorita estos primeros que ustedes ya han hecho, efectivamente han sido cortos, pero eh, los, los siguientes trabajos de campo que vayamos a hacer ya van a ser un poco más largos. Entonces, ahí sí les va a doler rehacer el trabajo, porque va a ser casi un día perdido, pónganse ustedes. ¿Ya? Eso, considérenlo para los siguientes trabajos. ¿Alguna otra pregunta sobre esta guía de informe? Auxi, para sacar la media no tienes que mezclar los dos edificios, ¿no? Por separados, ¿no? Es por separado. Los que han trabajado en el sector del edificio de laboratorios solamente van a trabajar con los datos del edificio de laboratorios, y es lo que les dije el viernes pasado. Y los que han trabajado en el sector de biología van a trabajar solamente con los datos que están en el sector de biología. ¿Ya? Chévere, borrado, ya lo he cerrado. No me he contado ni cuántos datos son al final. Aquí está. A ver, son los del edificio de Labos, 8, 9, 9, 10, 9, 9, 9, 9. Son algo de 8 grupos que están acá. Entonces son algo de 72 datos, más o menos. O sea, no les digo son eso neto. Porque hay algunos grupos que tienen 10 datos y hay algunos que tienen 9 y uno que tiene 8. ¿Ya? Ahora, los que han trabajado en el sector de biología tienen 8, 9, no sé por qué se han saltado aquí, 8, 9, 9. ¿Y qué es lo más interesante? ¿Qué pasó aquí? Aquí hay 10, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Por qué hay 7 integrantes en este grupo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh,
Raro. Solo habían grupos de 6. 3, 5. Ya. Respondiendo a la duda de su compañero, me pasa otra cosa. Solamente los que han trabajado en el sector de edificio de labos van a trabajar con todos los datos que están aquí abajo. Y los que han trabajado en el sector de biología con todos los datos que están aquí. Ya no van a mezclar en ni un momento. ¿Alguna otra duda? Consulta. Sí, diré, para los intervalos de confianza y errores se va a tomar la primera desviación estándar, ¿no ve? Que salga sin eliminar los Exacto. datos. Sí. ¿Alguna otra? Sí, una pregunta. Dime. ¿Vamos a trabajar con los datos que hemos sacado de cada grupo o solamente de nuestro grupo? Con el total. Con el total. O sea, ponte que has trabajado en el sector del edificio de labos. Entonces vas a trabajar con todos los datos de todos los grupos en ese sector del edificio de laboratorios. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Ah, Al 6.9, planilla de resumen, ¿a qué se refiere eso, por favor? Planilla resumen. Es más o menos, a ver, lo que deberían hacer en el informe es justamente desglosar. ¿Ya? ¿A qué se refiere con desglosar? Cálculo de la media, ¿cómo se calcula la media? En las diapositivas se ve ese procedimiento. Aquí. Se hace una sumatoria de todos los datos, luego se tiene la cantidad de los datos y luego se saca la media dividiendo la sumatoria entre el número de datos, ¿no? Y de aquí sale la media. Ahora, ¿cómo vas a desglosar el tema de la desviación estándar? La desviación estándar tiene una fórmula y en su gabinete, porque hasta ahorita no les he dado ni un gabinete, tengo que darles ya nomás. Ahí se les va a pedir que ustedes investiguen cuál es la fórmula de la desviación estándar. Entonces, tienen que conseguir lo que es la fórmula de la desviación estándar y reemplazar los datos para calcular su desviación estándar. ¿Ya? Cálculo de error residual. El error residual, se les ha explicado, va a ser desglosando, se podría decir. Error residual 1 va a ser justamente su media menos la lectura número 1. Igual, tiene su resultado. Error residual 2 igual a la media menos la lectura 2 igual al dato que ustedes obtengan con la calculadora, ¿no ven? Y así van a ir desglosando. Error residual al cuadrado o al cuadrático en este caso va a ser el error residual que ustedes han obtenido, error residual 1 se podría decir, elevado al cuadrado, ¿no? Y así lo van a ir desglosando. Y al final la planilla resumen es justamente la planilla que hicieron con el ingeniero, la que les dije en la diapositiva, ¿no? Lo que el ingeniero hizo en este sentido. ¿No ve? Porque en esa planilla cuando hicieron con el ingeniero, pónganse que era algo así, llenaban los datos, pero aquí tenían esto de acá. Qué chueco. Entonces, ¿qué sucede cuando un dato esté para eliminar? Pónganse que aquí está el error residual al cuadrado. Aquí van a colocar todos los errores residuales, ¿no ven? Errores al cuadrado, error residual al cuadrado, error residual al cuadrado, digo, error residual al cuadrado, error residual al cuadrado, ¿no? Cuando ya llegan a hacer el segundo paso, el segundo procedimiento, que ya es eliminando datos, ya ustedes eliminan de acá. Pónganse que se ha eliminado este primer dato. Entonces, ustedes llenan el otro sector, el de acá. Este error es un nuevo, ya eliminando datos, y este va a ser su error residual al cuadrado. Error residual al cuadrado, error residual y error residual al cuadrado. ¿Ya? A eso se refiere justamente con la planilla resumen. ¿Se ha entendido? Sí, sí, entendido. Sí, gracias. Ya, de nada. ¿Alguna otra consulta? ¿Duda? Disculpe, si para el campo del día viernes
necesitaremos una brújula. Podemos utilizar la brújula que hay en nuestro celular, incluso tiene nivelador o es necesario comprar siempre una brújula. Eh, Mejor si consiguen, si tienen tal vez un familiar o algo que les pueda prestar. ¿Por qué? Porque la brújula del celular no es muy buena, no es muy precisa, ¿ya? Dependiendo si es que hay algún instrumento metálico cerca, siempre se va a ir desconfigurando, se podría decir, y hay que estar nivelando, hay que estar optimizando cada rato la brújula del celular. Por eso es mejor y recomendable, si es que tienen brújula de algún familiar o algo que les pueda prestar. Yo también voy a traer la mía para ese día, pero son hartos grupos. Entonces, mejor si por grupo logran conseguir una, ¿no? En el peor de los casos, tendríamos que usar la del celular, pero les va a dar un, ¿cómo les digo? Les va a dar un error, ¿ya? Va a ser más grande que trabajar con la brújula normal. Entonces, para que hagan un mejor trabajo de campo, les recomendaría, ¿no? De que traten de conseguir por grupos. Si fueran menos grupos, ya se podría de que dos, tres grupos traigan y luego prestarse o trabajar juntos con otro grupo. ¿Ya? Pero en este caso son hartos grupos y yo los voy a distribuir con los auxiliares. Póngase tres grupos con auxiliar, tres con otro. Así estoy viendo el tema igual de ampliar de auxiliares para poder abarcar y explicar y enseñar bien a todos, ¿no? Para que hagan bien sus trabajos de campo y nos evitemos justamente el tema de estar rehaciendo los trabajos de campo, que la verdad hacer un trabajo de campo y luego volver a hacer el mismo trabajo va a ser cargoso para ustedes mismos y hasta van a llegar a odiar la materia y lo que menos quiero es que odien la materia, sino me gustaría que a ustedes les guste y les motive a continuar con la carrera esta materia. ¿Ya? A ver, ¿alguna duda más sobre teoría de errores? Quiero pasar a un ejemplo. Sí, Dime. en la gráfica hay que graficar el 50, 90, 95% más o ya no. En la primera sí, o sea, van a abarcar, van a hacer esos intervalos de confianza para todos los datos. Entonces, en la primera gráfica del 7.2, donde va a estar todos los puntos, ahí sí pueden colocar, ¿ya? No les puedo pedir para el 7.3 porque les he dicho que no van a calcular para cuando eliminen los datos. Entonces, solamente para la primera gráfica va a estar ese rango de esos intervalos de confianza, ¿ya? Ya en la gráfica, pero no veo, ¿sí? Sí, sí, en la gráfica también tiene que estar. Ya. Ya, hay Sí, una pequeña observación para lo que estaba graficando usted. Quería preguntar eso. dime. No sé si puede mostrar esa gráfica. Ya lo he borrado. Se ha borrado cuando lo he cerrado. A ver, era. Ay, caramba, mi compu está lento. Ya, era aquí. Ya, lo hice así. A ver, era el 50%, es más o menos 0.6 hacia aquí arriba y hacia aquí abajo. Luego, al 90% venía. ¿De qué color he hecho? No me acuerdo. Sale este, digamos. Era el 1.6, que era más o menos por acá arriba y por acá. Y el otro ya es cercano a 2, que lo voy a hacer de ese color. Entonces el que es cercano a 2 va a estar casi pegada con esta otra línea. Pucha, qué chueco. Ya. Van a suponer que es línea recta ya. Muy chueco. No sé, estoy mal con el mouse. Ya, más o menos, ¿cuál era tu observación? Sí, el color celeste y el color azul son fuera del color verde, porque el color verde es al 65% creo que es. Estuve averiguando, Auxi. No, no puede ser por el tema de la campana de Gauss. Los límites que te colocas justamente en el -2 y en el +2 es tu determinante. Tu determinante, digo, tu desviación estándar, ¿ya? Y tu rango de valores está justamente dentro de eso. Es ahorita como si esto estuviera lo echado, ¿ya? Y aquí está esta línea, en el -2 está la línea de la desviación estándar y la de rojo es la media.
Entonces, estos otros datos, estas otras líneas que están acá de color verde, la que está pegada, es al 95%, la de color azul va a ser al 90% y la de color naranja es al 50%. ¿Ya? Es de esta forma. ¿Ya? Auxi, esa desviación estándar no está en el -2 y el 2, está en el -1 y 1. Es que estaba viendo la diapositiva del ingeniero. Por eso digo, no sé si pueden revisar, por favor. Sí, me huevé entonces. ¿Alguien tiene la clase del Inge? A ver, vamos a buscar en internet. Puta, ¿qué se dice? Ya. Google, la vieja confiable. Campana de Gauss. Chun, 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 chun. Y sabes, por otra cosa también digo, Auxi, porque está multiplicado por 1, porque no se altera, ¿no ve? Y para los demás se altera, ¿no ve? El 0.6 y el otro es 1.2, ya aumenta ya. Por eso digo, Auxi. Ya, hay un ligero detalle entonces. Dame un cachito. Más o menos aquí está el determinante, sí. Raro. A ver, espera un cachito. Errores al 50, al 90%. Caramba. Según la campana de Gauss. A ver, aquí hay una. Esta no se ve bien, pero. Campana de Gauss, campana. 95, sí, solo que no hay los rangos. Una gráfica más precisa. Sí, aquí tienes razón. Está en el 1. Pero ya, medio raro, pero ya. A ver, es esto. Entonces esta gráfica está mal y la explicación está mal también. Chun, chun. A ver, entonces aquí estaría mi desviación. Está que chueco. Va a disculpar las líneas chuecas. Solo que el mouse no ayuda. Entonces aquí está la desviación. Pero este +2 se extiende más. O sea, nunca va a llegar a chocar esto con el 0. Va a ser siempre casi pegado. ¿Y esto a qué hace referencia? Que cuando tú tomes datos, voy a dibujar de esta forma. Cuando tú saques algunos datos, algunas mediciones, los datos que se encuentran en este intervalo van a ser los más casi exactos. Si se encuentran en este rango van a ser los más precisos. Pero si tienen datos que se van a encontrar fuera, es decir, entre este rango al 90%, ya van a ser datos que van a tender a no ser exactos y a no ser precisos. ¿Por qué no van a ser exactos? Porque no están cerca a la media. ¿Y por qué no van a ser precisos? Porque no están en un punto en específico. Si hubiéramos tenido datos que hubieran salido por acá, o sea, esos sí hubieran sido precisos, pero no hubieran sido exactos. ¿Ya? Y lo mismo con los datos que yo llegué a obtener que se encuentren a estos extremos. A ver. Los que se encuentran dentro del rango del 50%, los de acá, sí son los más precisos y exactos, si se podría decir.
Y los que ya se encuentran al 90 y al 95%, ya esos van a perder mayor eficiencia y no van a ser exactos ni precisos. ¿Ya? Muy buena tu observación, no he visto tu nombre, pero muy bueno, muy bien que estés atento y gracias por hacerme notar esto. Me estaba chileando yo. ¿Alguna duda, alguna otra consulta tal vez, chicos? Sí, Sí, el tema del croquis, también tenemos que dibujarlo en la hoja doble carta o en una hoja tamaño carta nomás puede entrar. podría traer una carta, pero mejor si consiguen una doble carta, mucho mejor, porque va a ser un poco más amplio y mejor su gráfica. ¿Ya? El croquis, no se olviden, a veces puede ser a mano alzada el croquis, pero si lo hacen a mano alzada, en líneas rectas y no como su auxiliar que con el mouse se gilea, ¿no? Mira estas líneas más chuecas que no sé qué. Ay, no, casi lo cierro la grabación. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta, chicos, sobre esto? ¿Siguen ahí? Sí, una pregunta más. Dime. Ya que vamos a trabajar con los grupos que hemos trabajado en laboratorio, vamos a tomar, digamos, las gráficas van a estar alrededor de 70 puntos, ¿sí? ¿Está correcto? Sí, sí van a trabajar con todas las medidas que se tienen de laboratorio. Los que han trabajado por el lado de biología van a trabajar con todos los datos que hay en el sector de biología. ¿Alguna otra consulta? Está bien, gracias. Axi. De nada. ¿Alguna otra consulta? Auxi, ¿puedes repetir? Dijo de los errores residuales que después para eso íbamos a trabajar solo con los datos de cada grupo. No es de cada grupo, es de todos los datos que se han obtenido del sector. O sea, todos los que han trabajado en el sector de laboratorios tienen ahí una fila de datos de todos los grupos que han trabajado ahí. Entonces van a trabajar con todos los datos que están o que se han levantado del laboratorio. Es decir, si tu grupo ha hecho 8 mediciones, otros grupos tienen 9, otros tienen 8, así. Entonces tú vas a sumar todas las medidas que hay del sector de laboratorios y con todos esos datos vas a trabajar con tu grupo eh, para... Sí, pero dijo que después íbamos a hacer otro que solo con nuestros datos nomás de cada grupo. No he dicho con solo los datos de su grupo. O sea, van a hacer la eliminación de menos del 50% y con eso va a ser la otra gráfica, porque se les pide dos veces van a realizar el procedimiento, tal y como se ha mostrado en las diapositivas de hace rato. Sí, otra preguntita. Para el 6.5 y el 6.6 vamos a trabajar con todos los datos sin eliminar, ¿verdad? Sí, van a trabajar con todos los datos sin eliminar. Gracias, Axi. De nada. ¿Otra consulta o puedo pasar al otro tema antes de que se acabe la clase? Auxi, en el punto 9.2, planillas de campo en limpio, dice. Supuestamente no había planillas. ¿Cómo hay que hacer eso, Auxi? A ver, a ver, a ver, a ver. Pero se ha dicho es el viernes. Bueno, no estaban todos, creo, el viernes. La planilla en limpio va a ser justamente una planilla que ustedes hagan en base a todos los datos que ustedes tienen en el Excel. Eso es lo que les dije el día viernes. O sea, van a colocar esta planilla. O sea, toda esta planilla la van a volver a colocar. Las planillas de campo son justamente igual. El viernes les dije, el punto 9.1, si no me equivoco, es
van a colocar ustedes en su informe todas las hojas con las cuales ustedes han trabajado. Ya esté sucia, esté doblada, no sé, les he dicho ese día que cuiden sus hojas. No se les ha firmado, pero cada uno de ustedes estaba con su hoja caminando haciendo sus medidas. Tenía ahí su mini croquis, donde a cada recta le colocaban ustedes cuánto estaba midiendo y demás, y al final han hecho la sumatoria de todos esos datos y los han sumado y ese dato es el que han puesto acá en esta planilla que están viendo ustedes ahorita. Pero su planilla en limpio es justamente copiar todo esto, ¿no? Copiar todos estos datos. ¿Quién está aquí? Ariel Ulay me lo hizo. Ya está bien, gracias, Auxi. De nada. ¿Alguna otra consulta, duda? Y Auxi, no sé, no hay la posibilidad de esa planilla en limpio hacerlo y imprimirlo. No, no hay la posibilidad. Es corto, chicos, tienen que trabajar. Por lo tanto, o sea, la planilla de campo va a ser todo lo que hemos hecho en el campo y la planilla en limpio. Tengo que copiar todos los datos que está ahí en el Excel igualito. Exacto. Ah, ya. Gracias. De nada. Ya, ¿alguna otra consulta? Ya, creo que no hay otra consulta. Quería avanzar esto más, pero nos alcance el tiempo. Es justamente lo que ya han hecho ustedes con el ingeniero el día de ayer, el tema de los rumbos y azimuths. Ya vamos a entrar, ya estamos entrando mucho más a lo que es la materia, lo que se lleva netamente en topografía. Y esta parte de los rumbos y los azimuths son justamente algo de vital importancia. Eso tienen que aprender y no olvidarse nunca, si se puede decir, ¿ya? Porque es algo vital. A ver, ¿qué son los rumbos? Los rumbos, bueno, toda gráfica, en este caso, de rumbos y azimuths, se basa en los cuadrantes, o los que ustedes ya conocen, ¿no? Tenemos nuestro primer, segundo, tercer y cuarto cuadrante. En el tema de rumbos, nosotros tenemos los sentidos. Si nosotros miramos hacia la parte superior, voy a colocar el puntero. Si miramos hacia la parte superior, tenemos 0 grados. Entonces, nuestras lecturas acá empiezan en el norte y siempre van a ir en sentido horario, ¿ya? Ok. Los rumbos pueden ir en sentido horario y antihorario. Me estoy gileando yo ahorita. Los rumbos siempre son medidos desde el norte, tanto a la derecha como a la izquierda, o del sur hacia la derecha o hacia la izquierda, pero nunca van a tener un rumbo que sea leído desde el este ni del oeste, ¿ya? O sea, todos los rumbos siempre van a ser leídos sobre este eje, sobre el eje vertical, ya sea en el norte, tanto al este como al oeste, o del sur hacia el este o hacia el oeste, pero nunca, repito, nunca un rumbo va a ser medido del este o del oeste. O sea, no van a decir ustedes sentido este-norte, no hay. O sea, los rumbos, cuando se encuentran en el primer cuadrante, son noreste. Si se encuentra en el segundo cuadrante, se llama sudeste. Si se encuentra en el tercer cuadrante, se llama sudoeste. Y si se encuentra en el cuarto cuadrante, va a ser noroeste. ¿Ya? Ahora, los azimuths son la misma representación de los rumbos. O sea, es el mismo rumbo, solo convertido a azimut. La diferencia acá es que los azimuts son leídos desde la parte superior, que sería como el norte que ustedes tienen acá en los rumbos, y en sentido horario. ¿Ya? Los ángulos en los azimuts pueden ir desde 0 hasta 360 grados, pueden dar una vuelta entera. En los rumbos, los grados que ustedes vayan a obtener, máximo van a llegar a 90. ¿Ya? Si van del norte hacia el este, van a llegar máximo a un 90. Si van del sur al este, igual máximo un 90. Y de la misma forma, si van del sur al oeste o del norte al oeste, ¿ya? Máximo 90 grados. Para eso hay fórmulas, ¿ya? Lo que les decía hace rato, tenemos el primer, segundo, tercer y cuarto cuadrante. ¿Cuáles son las fórmulas? Si yo tengo un azimut y quiero llevar a rumbo, voy a decir que el rumbo va a ser en el primer cuadrante. Si yo tuviera, a ver, creo que tengo ejemplo acá. Sí, tengo ejemplo acá. En el primer cuadrante, mi rumbo va a ser el mismo que el azimut.
En el segundo cuadrante, mi rumbo ya va a ser 180 grados menos el azimut correspondiente, ¿ya? Si se encuentra en el tercer cuadrante, mi rumbo va a ser el azimut menos 180 grados. Y si se encuentra en el cuarto cuadrante, mi rumbo va a ser 360 grados menos el azimut. ¿A qué me voy con esto? Ahora es explicándolo, ¿no? A ver, si tengo yo un azimut, voy a dibujar ahorita puro azimut. Si se encuentra en el primer cuadrante, puede que esté por acá. Si se encuentra en el segundo cuadrante, puede que esté por acá. Si se encuentra en el tercer cuadrante, puede que esté por acá. Y si se encuentra en el cuarto cuadrante, puede que... Ay, caramba. Tengo que rehacer este. Sin querer he borrado todo. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y por último cuarto cuadrante. Ahora, si se encuentra en el primer cuadrante, mi rumbo va a ser justamente este mismo. O sea, va a partir del norte y va a ir hacia el este. Si se encuentra en el segundo cuadrante, mi rumbo va a ser este de acá, este complemento. ¿Ya? Por eso es que la fórmula me dice que va a ser 180 grados, que es todo este eje. Todo ángulo que venga en este sentido hasta acá son 180 grados. ¿Ya? Entonces, por eso se le resta a 180 grados el azimut de color rojo y mi rumbo queda siendo este de color azul. Si se encuentra en el tercer cuadrante, este va a ser mi rumbo, el que acabo de dibujar. ¿Qué me dice la fórmula? Me dice el azimut menos 180 grados. Y es justamente lo que yo estoy teniendo acá. Si se encuentra en el cuarto cuadrante, aquí le falta una C, el rumbo va a ser igual a 360 grados menos el azimut. ¿Por qué? Porque el rumbo tiene que partir siempre desde este eje vertical, ya sea en derecha o izquierda. Y si se dan cuenta, el rumbo siempre va a partir, digo, el azimut siempre parte desde esta línea del horizonte, desde la parte de acá, donde tengo 0 grados, siempre va a partir de ahí en sentido horario. ¿Ya? ¿Se ha entendido esta parte? ¿Cómo es que se calculan los rumbos y azimuts? ¿Se ha entendido, chicos? ¿No se ha entendido? Sí, Auxi. Ya. Pasemos a la siguiente. Aquí hay ejemplito, que es lo mismo, ¿no? O sea, el azimut de 68 grados, 30 minutos, convertir a rumbo. ¿Esto a qué sería? Sería igual a 68 grados. O sea, qué feos mis números. 30 minutos, noreste. Si está en el primer cuadrante es noreste. Voy a hacer para este más. Azimut, 248 grados, 24 minutos. Eso, convertir a rumbo, sería simplemente restarle 180 grados. Si yo resto 180 grados a esto, me va a quedar 68 grados. Oye, qué feo me ha hecho. 24 minutos. Uchiche. Así necesito borrar. 68 grados, 24 minutos. Si está en el tercer cuadrante, ¿qué sentido tiene? ¿Qué rumbo tiene? ¿Cómo es, chicos? Si está en el tercer cuadrante, ¿qué rumbo tiene? Ya, creo que todos se han dormido. Sud, oeste. ¿Ya? A ver. ¿Avanzamos esto, chicos? ¿Declinación magnética? Sur-oeste. Ya. ¿Continuamos con la explicación, chicos, con la clase? ¿O qué ha pasado? ¿O mi internet se ha ido? No, está todo bien. Ya.
Algo también que se tiene que considerar en el tema de rumbos y azimuths es justamente la declinación magnética, ¿ya? ¿Qué es la declinación magnética? Es la diferencia o la variación que se tiene en el norte magnético de acuerdo al, a la variación terrestre que se tiene en cuanto a los polos, ¿ya? La declinación magnética se presenta cuando nosotros hacemos un levantamiento con brújula, porque esta variación magnética, esta declinación magnética se presenta más que todo en, en la vida cotidiana, en las brújulas, por ejemplo, que siempre van a estar orientadas. Las brújulas siempre van a estar orientadas a un norte magnético, ¿ya? Y la declinación magnética puede ser tanto oeste como también puede ser este, ¿ya? Hay esas dos. Cuando nosotros trabajemos con nortes, siempre tenemos que tener un norte verdadero. Tenemos que llegar a un norte verdadero, ¿ya? Que es justamente con lo cual tenemos que trabajar para todo el cálculo de coordenadas que ustedes vayan a realizar, ¿ya? ¿Qué significa que mi declinación magnética sea oeste? El dato que yo obtenga va a ser este, norte magnético. Supongamos que tengo 68 grados 30 minutos como azimut magnético, como dato calculado con la brújula. Sacando una declinación magnética, esto se saca normalmente con aplicaciones y también hay algunas páginas de internet que nos calculan la declinación magnética considerando la zona en la cual nos encontramos y considerando la fecha correspondiente. También las coordenadas que nosotros vayamos a calcular, ¿ya? Para este ejercicio, para este ejemplito, yo he colocado una declinación magnética 10 grados 28 minutos, pero oeste, ¿ya? Ahora, ¿qué significa que mi declinación magnética se encuentra hacia el oeste? Significa que mi norte verdadero va a estar en este sentido, ahora está inclinado, pero que el norte magnético se encuentra hacia el oeste, o sea, 10 grados hacia el oeste. Por lo tanto, el azimut que yo he leído, es decir, este es el azimut magnético. Pucha, qué chueco. Este es el azimut magnético, ¿ya? Los 68 grados, 30 minutos. Si mi declinación magnética se encuentra al oeste, yo tengo que restar estos 10 grados para obtener esta nueva declinación magnética de acá, para, para tener este nuevo azimut verdadero, mejor dicho, ¿ya? Por lo tanto, el azimut verdadero va a ser igual al azimut magnético que yo ya tenía anteriormente. Mi azimut verdadero eran 68 grados 30 minutos. Si yo le resto 10 grados 28 minutos, me voy a quedar con 58 grados 2 minutos, que es justamente lo que se representa acá, ¿ya? ¿Y qué sucede si mi declinación magnética fuera en sentido este? Si mi declinación magnética se encontraría hacia el este, eso me quiere decir que de mi norte verdadero, el norte magnético va a estar hacia el este. Por lo tanto, aquí era restar en el oeste. Y lo que concierne en lo que es al este, esta declinación magnética se le tiene que sumar al azimut magnético que yo tengo. Como se puede ver aquí abajo, considero los mismos datos, 68 grados 30 minutos, declinación magnética 10 grados 28 minutos. Entonces, si se suma, yo voy a sumar esto y voy a decir que mi azimut verdadero va a ser 78 grados con 58 minutos. ¿Ya? ¿Se ha entendido? Como chicos, ¿se ha entendido? ¿No se ha entendido? ¿Alguna duda? Se ha entendido, sí. Ya. Gracias. Y por último, lo que tenemos que llevar es justamente las coordenadas parciales. Y es lo que vamos a hacer
este viernes, ¿ya? De este viernes no va a salir un informe, vamos a hacer un levantamiento con brújula y cinta. Para eso los materiales que ustedes tienen que traer es justamente tratar de conseguir, o sea, no les estoy obligando a que consigan siempre una brújula. Traigan una cinta, una wincha métrica y también necesito que traigan, conocen los clavos calamina, ¿verdad? ¿Conocen los Sí, clavos? Oxy. Ya. Necesito también que traigan eso, ¿ya? Eh, Tal vez en grupos se pueden comprar o tal vez se pueden unir varios grupos y comprar, porque te venden normalmente una bolsa. Pero vamos a necesitar esos clavos calamina en todos los trabajos de campo de ahora en adelante. ¿Para qué nos van a servir esos clavos calamina? Nos sirven justamente para poder marcar los puntos, ya sean puntos o sean estaciones con las cuales ustedes vayan a trabajar. Por eso es realmente necesario que traigan la wincha, que traigan brújula, que traigan los clavos calamina y también voy a requerir que traigan lo que es 2 plomadas, ¿ya? El uso de las plomadas y cómo hacer una buena lectura con la wincha métrica, el día viernes la vamos a realizar con todos los grupos, ¿ya? Pero por grupo o tal vez por cada 2 grupos sería bueno que traigan todo este material que les estoy diciendo, ¿ya? Repito, una brújula de ser posible, de que consigan, wincha métrica, clavos calamina y 2 plomadas, ¿ya? A ver, continuamos con la clase. Coordenadas parciales. ¿Qué son las coordenadas parciales? Las coordenadas parciales son datos con los cuales vamos a trabajar de ahora en adelante. Para cualquier poligonal abierto o cerrado, vamos a trabajar con las coordenadas parciales, ¿ya? En la siguiente clase que pasemos, vamos a trabajar ya directamente con las coordenadas totales. Estas coordenadas parciales son aquellas que no tienen una corrección lineal. Las coordenadas totales ya es cuando se desarrolla todo ese procedimiento de hacer una corrección tanto lineal como angular. Ahora, ¿qué es lo más importante de acá? ¿Qué es lo que van a obtener ustedes en campo? Cuando ustedes trabajen en campo el viernes, cuando vayamos a hacer el trabajito de campo, ustedes van a obtener estos datos, azimut, y van a obtener una distancia horizontal, ¿ya? Vamos a sacar las coordenadas de un punto cualquiera, ese día que realicemos el trabajo de campo, y lo que vamos a calcular después es justamente un delta norte y un delta este, ¿ya? No se olviden que en la primera clase, en la anterior clase, en este caso, hemos pasado haciendo una malla UTM, donde yo les dije, el norte se encuentra hacia la parte superior, como pueden ver acá, y el este se encuentra hacia en el eje de izquierda a derecha, en el eje horizontal, ¿ya? Los azimuts siempre son leídos desde acá. Momento. Ya, es desde acá. Acá va a estar mi azimut y el azimut que yo lea va a ser este. Para este ejemplo es este. 310 grados, 20 minutos. Y la distancia horizontal es toda esa distancia de A hacia B. ¿Vale? Entonces, tengo las coordenadas del punto. ¿Y qué procedo? ¿Qué continúo a hacer? Hacer un delta norte y hacer un delta este. ¿A qué van a ser iguales esos deltas nortes y deltas estes? Va a ser simplemente la multiplicación de la distancia horizontal, que es el dato que yo tengo de acá, multiplicado por el coseno del azimut. Y el delta este va a ser lo mismo, distancia horizontal, pero ya no va a ser coseno, va a ser seno del azimut. Para hacer estos cálculos, ustedes tienen que tener sus calculadoras en deg y no en radianes. Si ustedes calculan con radianes, les va a dar otros valores que no son los correctos. Entonces, siempre que trabajemos para calcular delta norte y delta este, tienen que trabajar en deg, ¿ya? Entonces, continuando, yo digo que mi delta norte es igual a 133.25, que es mi distancia horizontal que yo tengo calculada como dato, multiplicada por su coseno del azimut correspondiente. Lo cual,
Como dato yo les puedo decir lo siguiente, como complemento si ustedes quieren. Mm. Si trabajamos con azimuths, si yo tengo un azimuth que va a estar aquí en el primer cuadrante, en norte mis coordenadas, mis datos que me vayan a salir, van a ser positivos. Si tengo en el segundo cuadrante mi azimuth, mi norte va a ser negativo. Si tengo en el tercer cuadrante, mi norte va a ser negativo. Y si tengo un azimuth en el cuarto cuadrante, mi norte va a ser positivo. ¿Ya? ¿Qué sucede en los valores del este? Si yo tengo en el primer cuadrante mi azimuth, mi este va a ser positivo. Si yo tengo en el segundo cuadrante mi este o mi azimuth, mi este va a ser, igual va a ser positivo. Si yo tengo mi azimuth en el tercer cuadrante, va a ser negativo. Y si tengo mi azimuth en el cuarto cuadrante, mi este va a ser negativo. ¿Ya? Esos son los signos con los cuales ustedes siempre van a llegar a chocar. ¿Ya? Si algún momento les falla, o sea, traten de memorizar esto. ¿Ya? Si algún momento les falla es que algún dato ustedes han puesto mal o se han equivocado al colocar lo que es su azimuth correspondiente. ¿Ya? En este ejercicio nos dice que mi delta norte es 86 y mi delta este es menos 101. Por lo tanto, las coordenadas del punto B, coordenadas parciales, van a ser justamente el norte que yo tenía, este dato de acá, más mi delta norte que yo he calculado, es decir, 8.500.425,316 más 86.244, lo cual nos da 8.500.511,56. La coordenada este en este caso va a ser el este de A, 750.387,283 más, pero aquí prevalece un signo. Mi delta este me está dando negativo, ¿no? Entonces, menos 101,515, lo cual nos da un valor de 750.285,708. ¿Ya? ¿Se ha entendido cómo se hace el cálculo de las coordenadas parciales? Sí, Auxi. Ya. Aquí estaríamos quedando la clase, aquí estaríamos terminando. Y recalco, no se olviden los materiales. Si pueden coordinar en su grupo o pueden coordinar con otro grupo de 2 en 2, es decir, grupos de 10 personas, y pueden traer todos los materiales que les he dicho, es decir, brújula, traer wincha métrica, traer los clavos calamina y traer 2 plomadas, perfecto. ¿Ya? Pero hagan siempre lo posible de traer todo el material correspondiente para poder hacer el trabajo de campo y terminemos lo más pronto posible. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna otra consulta antes de terminar Lo la de los clase? clavos, Auxi, ¿cuántos vamos a necesitar? Van a ser poligonales este viernes, máximo de 7 puntos. O sea, por eso les digo, si algún grupo o alguien puede comprar una bolsa y ya se distribuyen, así reparten en grupos, porque van a estar entre 7 a 10 a lo mucho, ¿ya? Pero para los siguientes trabajos de campo, es decir, los proyectos que vayan a realizar ustedes, ahí sí van a necesitar más clavos calamina. Entonces, traten de ver igual esa partecita, ¿ya? ¿Alguna otra consulta? Ya, creo que no hay más consultas, chicos, entonces estaremos quedando aquí y nos vemos pasado mañana, el día viernes, ya saben, hasta las 8:15 para entregar los informes y empezar el trabajo de campo y terminarlo lo antes posible. ¿Ya? Aquí termino, dejo de grabar.